tema de hoy entonces es la santidad del cuerpo. La santidad del cuerpo. Y en honor a la verdad voy a decir que mucho o la gran mayoría de lo que estaremos mencionando esta noche está sacado del libro En pos de la santidad de Jerry Bridges. Yo quiero dar honor a quien honor se merece. Si usted ha leído el libro, qué bueno, lo hemos motivado a que lo lea, y entonces nosotros simplemente vamos a refrescar el tema y puntualizar algunas cosas que son determinantes. Si no lo ha leído, esto va a servir también de edificación para nosotros. Ahora, ya que estamos hablando de guardarnos en santidad o de vivir en santidad, volvemos a la pregunta: ¿cómo debe vivir el cristiano? Bueno, debe vivir en santidad haciendo buenas obras. Pero hermanos, la verdadera santidad, y esta es una frase de Jerry Bridges, la verdadera santidad incluye también el control sobre el cuerpo físico y sobre los apetitos de la carne. Otra vez, la verdadera santidad, guardarnos en santidad, incluye también controlar nuestro cuerpo físico y nuestros apetitos de la carne. De hecho, el apóstol Pablo lo diría con estas palabras. Y yo sé que este texto está en el contexto de la fornicación dentro de la iglesia de Corinto. Sin embargo, creo que es muy necesario que podamos también aplicarlo a todas estas áreas de nuestra vida. Primera de Corintios 6, 19, dice el apóstol Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hermano, cuando nosotros leemos este texto, nosotros tenemos que reconocer que nuestro cuerpo es literalmente templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nuestro interior. Nosotros no hemos sido dejados huérfanos, sino que como creyentes es el Espíritu de Dios el que da vida a nuestro espíritu habitando en nuestro interior. Y por tanto, si el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros somos templo, deberíamos glorificar a Dios con nuestro cuerpo también, no solamente con las palabras que pudiéramos decir. Y esto me lleva a una idea interesante, importante. Había un grupo durante el primer siglo de la iglesia, había un grupo que se llamaban los gnósticos. Ellos eran un grupo filosófico basados en las ideas de Platón, un filósofo griego, que decían que lo físico, lo que nosotros tenemos, es maldad pura. Es algo terrible, es algo que es malo en esencia. Y bueno, ellos quizá tenían ese problema, esa problemática entre la diferencia entre la carne, lo que es literalmente carne, y esa carnalidad que hay naturalmente en nosotros por causa del pecado. Y por lo tanto ellos decían: no, este cuerpo no sirve para nada. Así que en medio de sus declaraciones, de ellos asumiendo que el cuerpo no servía para nada, que era defectuoso, ellos creían por momentos tener momentos de elevación espiritual, donde el espíritu se elevaba a un nivel superior, donde recibían nuevas revelaciones, mejores revelaciones en el espíritu, en momentos de meditación trascendental, pero luego le daban rienda suelta a su cuerpo. Eso era un grupo hereje, ¿verdad? Porque de pronto se encerraban en un cuarto 30 minutos para tener un momento de meditación. Estamos meditando, haciendo crecer el espíritu, ¿verdad? Y después salían y salían a fornicación, salían al homosexualismo, salían a todo tipo de lascivias con su cuerpo, porque ellos decían: el cuerpo igual ya está contaminado, que se siga contaminando. Y eso es algo que el cristianismo no comparte. El verdadero cristiano no comparte, porque nuestro cuerpo sí puede estar viciado y corrompido por causa de la caída, pero hermanos, es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, y la carne que nosotros tenemos es el lugar, el tabernáculo donde el Señor ha hecho morada en medio nuestro. Y lamentablemente, como cristianos, hermanos, del siglo XXI, nosotros estamos fallando con respecto a este tema de la santidad del cuerpo, porque ignoramos estas verdades. Ignoramos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y fíjese en esto que le voy a decir: la glotonería, el comer mucho, y la holgazanería, el darse mucho tiempo al ocio, al placer, la glotonería y la holgazanería eran considerados, y escuche bien esto, hermano, escuche bien, eran considerados pecados
y pecados graves en el tiempo de la iglesia primitiva. Y no solo en el tiempo de la iglesia primitiva. Bueno, después durante la época medieval se le dio rienda suelta a la carne. También muchos sacerdotes y curas y papas y mucha gente le daba rienda suelta a su carne, hasta el punto de que hacían fiestas lujuriosas y de borrachera y orgías, y usted sabe, ¿no? Pero después, durante el tiempo del puritanismo inglés, en Inglaterra, los reformadores, los que querían pureza en la palabra del Señor, volvieron a recuperar esto. Y la glotonería y la holgazanería se convirtieron en pecados gravemente pugnados delante de la sociedad. Era terrible que tú fueras un glotón, era terrible que tú fueras un holgazán. Sin embargo, hermanos, y aquí es al punto donde quiero llegar, el día de hoy, en el siglo XXI, estas dos cosas, tanto la glotonería como la holgazanería, han perdido su impacto en el mundo cristiano. Ya no son tan impactantes, ya no son pecados. Han dejado de ser pecados a los ojos de los cristianos, y han empezado a ser considerados como simples debilidades de voluntad. Es que es débil, su voluntad es débil, entonces por eso engorda y engorda y come y come y come y come. Es un glotón, es débil de su voluntad. No, hermanos, eso es terrible. Yo creo que deberíamos volver al pensamiento de que tanto la glotonería como la holgazanería son pecados. ¿Por qué son pecados? Porque nosotros estamos lesionando el templo. Hermano, si yo pinto un grafiti en este lugar, yo estoy seguro, si pongo un grafiti ahí en la pared, yo estoy seguro que muchos dirían: ¿qué está haciendo el hermano? Por favor, este es un lugar de culto, de adoración al Señor, ¿no es cierto? Diríamos eso, ¿verdad? Qué vergüenza que esté pintando esos garabatos en la pared. Hermano, esta es una bodega donde nos reunimos, la iglesia que somos nosotros, porque cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahora bien, hermanos, en la mayoría de casos utilizamos este versículo de somos templo del Espíritu Santo, en la mayoría de casos, para aplicarlo más bien a temas como los tatuajes, por ejemplo. No se tatúe, hermano, porque usted es templo del Espíritu Santo. O al consumo de cigarrillos, o al consumo de bebidas alcohólicas, ¿no es cierto? Pero no lo usamos para confrontarnos en temas como la glotonería y la holgazanería. Y la realidad es que tanto en el tatuaje, como en el tabaco, como en el alcohol, y también en el consumo exagerado de pizzas y de aguas gaseosas y de todo ese tipo de cosas, también debemos ser confrontados con la realidad de que somos templo del Espíritu Santo. Incluso, hermanos, en la mayoría de casos, en vez de preocuparnos, solemos hacer bromas sobre el hecho de comer demasiado. Por ejemplo, hay una frase muy popular que está dentro del ámbito evangélico que dice: pastor sin panza no infunde confianza. Entonces tiene que ser un pastor gordito. Y hermanos, realmente debería ser al revés. Un pastor que no tuviera panza debería de infundirnos confianza. ¿Por qué razón? Porque guarda su cuerpo en santidad, somete su cuerpo delante del Señor. O hay otros que dicen este tipo de frases: el hermano fulanito, ¿verdad? Él no es templo del Espíritu Santo, él es una catedral, ¿verdad? Yo he escuchado ese tipo de frases. Él es la basílica de San Pedro, ¿verdad? Una mole el hermano, ¿verdad? Caminando. Y hermanos, a pesar de que estas frases sean graciosas y las decimos en el ámbito cristiano, realmente deberíamos clamar al Señor con un espíritu de confesión y arrepentimiento, porque le damos mucha rienda suelta a nuestros apetitos carnales. Esa es la realidad. ¿Está conmigo, hermano? ¿Sí? Así que permítame aclarar algunas cosas respecto a este tema que es de suma importancia. Lo primero que debemos decir, en primer lugar, es que el cuerpo físico y los apetitos naturales fueron creados por Dios y no son pecaminosos en sí mismos. Otra vez, el cuerpo físico y los apetitos naturales fueron creados por Dios y no son pecaminosos en sí mismos.
¿Cómo así, hermano? No entiendo. A ver, comer, beber, dormir, la sexualidad, el descanso, entre algunas otras cosas que son deseos naturales, fueron dados por Dios desde el principio de la historia, la raza humana. Dios dijo, si usted se recuerda, podéis comer de todo árbol del huerto menos del que está en el centro. O sea, Dios permitió comer. Es por lo tanto un deseo natural otorgado por Dios. Ustedes pueden comer. Dios dijo también, multiplicaos y llenad la tierra. Y a menos que haya cambiado la biología de ayer para hoy, la multiplicación y llenar la tierra no se da con la conexión entre dos dedos, ¿verdad? ¿Usted me entiende? Así que es por lo tanto algo dado por Dios. Dios dijo también, 6 días trabajarás y el séptimo día descansarás. Entonces el descanso no solamente es un deseo natural del cuerpo humano, sino que es un mandato dado por Dios hacia sus hijos. Debemos descansar también. De hecho, si nos vamos a la creación, Dios hizo día y noche, ¿no es cierto? Y estableció que biológicamente, por diseño, la noche fuera para dormir, para descansar. Así que, hermano, no hay nada pecaminoso en el hecho de comer, beber, dormir, la sexualidad, descansar, entre otras muchas cosas que son parte de nuestro cuerpo físico o son apetitos naturales que están en nosotros. No deberíamos nosotros pensar en eso, como por ejemplo, en algún momento durante la Edad Media la Iglesia Católica pensó que el pecado original tenía que ver con la sexualidad. Por lo tanto, entonces, el hombre y la mujer no debían de tener ningún tipo de placer. Al contrario, debía ser antiplacentero ese momento. De verdad. Es más, ellos podían tener hijos a través de la sexualidad, por supuesto, pero después de eso tenían que pedir perdón delante del cura porque habían cometido un acto impuro. Imagínense, hasta ese punto se llegó en algunos círculos por pensar entonces o por exagerar este asunto de los deseos asociados a nuestro cuerpo físico o a los apetitos naturales que hay en cada uno de nosotros. Pero si bien es cierto que el cuerpo físico y los apetitos naturales fueron creados por Dios y no son pecaminosos en sí mismos, hay una segunda idea que debemos tener muy clara. En segundo lugar, si el cuerpo físico y los apetitos naturales no se controlan, ¿verdad? Y ahí está el punto, no se controlan, al final se convierten en instrumentos de iniquidad. ¿Vamos bien con esto? Déjeme ponérselo en términos bíblicos para que entendamos este concepto. En Gálatas capítulo 5, verso 16, el apóstol Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, vuelvo a repetir, los deseos de la carne propiamente de acuerdo al concepto que pudiéramos definirlo como comer, beber, y descansar y todas esas cosas, esos deseos de la carne no son en sí mismos pecaminosos, o los deseos naturales del ser humano no son en sí mismos pecaminosos. Ahora, ¿por qué Pablo dice y no satisfagáis los deseos de la carne? Muy bien, la palabra deseo que aparece en ese versículo, en el verso 16, la palabra deseo de la carne viene de la palabra griega epitumia, que significa literalmente sobre deseo. La palabra epi es por arriba y tumia es deseo, un deseo carnal. Así que es por encima del deseo o un sobre deseo. Es decir, es algo que está por encima del deseo natural. Se trata, en otras palabras, de un deseo descontrolado. Eso es un deseo carnal. O sea, los deseos no son en sí mismos pecaminosos. Que yo coma o que yo beba no es un deseo pecaminoso. Ahora, que yo exagere el comer o exagere el beber, eso es una epitumia, es un deseo natural descontrolado, que está por encima del deseo natural. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Ahora, cuando yo veo este texto, probablemente
Muchos de nosotros podríamos decir, bueno, pero yo no tengo deseos descontrolados de la carne. Yo no tengo deseos descontrolados de la carne. Tengo deseos descontrolados del pollo, dice. No, alguno puede decir, yo no tengo esos deseos descontrolados de la carne. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos los versículos que vienen a continuación, después del verso 16 de Gálatas, nosotros vemos que esos deseos descontrolados tienen nombres como lascivia, inmundicia, idolatría, concupiscencia, ¿verdad? Todas esas cosas que uno las ve bíblicamente y uno dice, uy, eso es del diablo, pecador, ¿verdad? Pero, hermanos, aunque eso es verdad, si nos observamos cuidadosamente a cada uno de nosotros, y de verdad yo le animo a la autorreflexión el día de hoy, que no salgamos de aquí simplemente con información metida en la cabeza, sino con reflexión en el corazón. Si nos observamos cuidadosamente, yo estoy seguro que vamos a poder comprobar que con frecuencia, escuche esto, con frecuencia comemos y bebemos simplemente para satisfacer nuestros deseos de más. Yo tengo no solamente un deseo de ser alimentado, sino un sobredeseo de ser alimentado. ¿Por qué razón? Bueno, porque yo podría ser bien y perfectamente alimentado si comiera verduras y legumbres como lo hizo Daniel y sus amigos en Babilonia. Sin embargo, yo tengo un sobredeseo al ser estimulado de manera visual por todas esas imágenes que usted vio en la primera diapositiva. ¿No es cierto? Sí, podemos pasar ahí la primera. Somos sobreestimulados cuando nosotros vemos los colores encendidos, el rojo, ¿verdad? Las papitas, ¿verdad? Ahí Córtale. Cuando nosotros empezamos, de verdad, cuando nos damos cuenta de eso, podemos llegar a la conclusión de que sí, existe una necesidad en nosotros, en muchas ocasiones, de satisfacer nuestros deseos con más. Queremos más de lo que deberíamos tener. Incluso, aun si estamos saciados. ¿Le ha pasado alguna vez? Y de verdad reflexionen en esto. ¿Le ha pasado alguna vez que usted ya se siente lleno, pero usted ve alguno de estos alimentos y dice, hay espacio para otro poquito? ¿Sí o no? Es más, se pone de pie, empieza a hacer así y luego se sienta otra vez. Es que solo me acomodé la comida, ¿verdad? A veces, y hermanos, vamos a otro punto más. A veces nos quedamos en cama por las mañanas simplemente porque no tenemos ganas de levantarnos cuando deberíamos hacerlo. En vez de tener la disciplina voluntaria de levantarnos para orar, buscar del Señor, tomar un tiempo de meditación, o como hacen las personas altamente efectivas que se levantan temprano, se toman un cafecito, leen las noticias, tienen un momento en su religión particular, hacen un momento de deporte. La mayoría de personas que usted vea en el mundo económico altamente efectiva realizan estos hábitos. Es parte de su vida habitual. Ahora, ¿qué pasa? Que a veces nosotros nos quedamos en cama porque no tenemos ganas. Ahí está el problema. No tenemos ganas. Es un sobredeseo. Está por arriba de lo que yo deseo, de lo otro que yo deseo. ¿Qué es lo otro que yo deseo? Levantarme, ser productivo. Yo deseo tener un encuentro personal con el Señor esa mañana. Lo deseo con todas mis ganas, pero sobredeseo quedarme un poco más de tiempo en la cama. ¿Se da cuenta, hermano, cómo al final es un deseo pecaminoso? E incluso, y yendo un poco más profundo, algunos ceden a las miradas y pensamientos inmorales simplemente para satisfacer algunos impulsos sexuales que hay en el corazón, que son pecaminosos, y ceden. Y ceden a propósito. Pasa por ahí la fulana y van detrás de la fulana, y pasa por el otro lado otra fulana y van por el otro lado de la fulana. Pero aleluya, alabado sea el Señor, porque yo soy cristiano y por la gracia del Señor estoy aquí, ¿verdad? Al final es darle rienda suelta a nuestros deseos. Por esa razón, hermanos, el apóstol Pablo recalcó en varias oportunidades la necesidad de controlar los apetitos y los deseos naturales. En varias oportunidades. De hecho, el apóstol Pablo, habló del cuerpo como su adversario, no como su amigo, como su adversario.
Literalmente Pablo definió al cuerpo como el instrumento por el cual los apetitos y los deseos desordenados, si no se les controla, pueden batallar contra nuestras almas. Mire conmigo este texto, 1 Corintios 9, 26 al 27. En el contexto de la santidad, en el contexto de crecer en santidad y de perseguir esa meta de llegar al supremo llamamiento en Cristo, Pablo dice: así que yo de esta manera corro, porque recordamos que estamos en una carrera, es un peregrinaje, es una carrera de maratón, no como a la aventura. O sea, él no corre como viendo a ver para dónde va. Empiezo yéndome a San Marcos y termino en Sololá. No es la idea. Yo sé cuál es mi meta. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. O sea, él está claro de lo que debe hacer. Y mire lo que dice ahora: sino que golpeo mi cuerpo. No literalmente, ¿verdad, hermanos? No se trata de que agarremos nos chilquiemos, ¿verdad?, todos los días. Yo golpeo mi cuerpo de una manera de control, ¿verdad? Yo controlo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Se da cuenta lo que está diciendo el apóstol Pablo? Mis deseos carnales, mi epitumia, esos deseos, esos sobredeseos pueden provocar que, habiendo yo sido pastor de muchos para llevarlos a la fe, yo pueda apartarme de la fe que predicaba. Esto es muy intenso, al punto a donde está llegando el apóstol Pablo. De hecho, y no solamente nos dice que el cuerpo es un adversario y que debemos someterlo y ponerlo en servidumbre, y obviamente en servidumbre al Señor, sino que también nos exhorta a hacer algo más. En Romanos capítulo 12, verso 1, un texto sumamente conocido, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, es muy posible, y de verdad yo estoy asumiendo esto y estoy muy convencido de esto, es muy posible que no haya otro conformismo más grande entre los cristianos en el día de hoy que la forma en que, en lugar de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, lo consentimos y le damos rienda suelta, aún a veces en contra de nuestros objetivos cristianos. Vuelvo a repetir otra vez: es muy posible que no haya otro conformismo más grande entre cristianos el día de hoy. En vez de que nosotros presentemos a Dios nuestro cuerpo, y eso implica someternos a nosotros mismos a momentos donde de verdad quizá no querramos, y ya veremos más adelante algunos ejemplos, pero quizá en momentos donde yo deba orar más, o despertarme en las mañanas, o deba someterme verdaderamente en ayuno y oración al Señor, y apartarme de la comida, apartarme de los alimentos, o utilizar algún tipo de técnica para apartarme de la glotonería. En vez de eso, lo que solemos hacer es conformarnos con nuestra vida y consentimos y damos rienda suelta constantemente a nuestros hábitos pecaminosos carnales, a nuestros sobredeseos, cuando realmente el texto dice: os ruego que presentéis. Y esa parte, presentéis, esa palabra presentéis, es un verbo en indicativo, que significa que es un mandato. No nos está diciendo el apóstol Pablo: bueno, yo sugiero que quizá tal vez podáis entregar vuestros cuerpos al Señor, ¿verdad? No, es un mandato. Entrega tu cuerpo al Señor. ¿Por qué razón? Porque Él te ha redimido holísticamente. Todo en ti está redimido. Tu alma, tu parte espiritual está redimida por causa del Calvario, y tu cuerpo debe ser un sacrificio vivo al Señor. Sigue estando y sometido bajo una condición de pecaminosidad y una condición caída, por supuesto, pero algún día ese mismo cuerpo será glorificado y estaremos toda la eternidad en este cuerpo delante del Señor. Así que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos delante del Señor y someter nuestros cuerpos. Y es por eso que, como cristianos, tenemos que tener en claro varias cosas. Ya que nuestro cuerpo es verdaderamente templo de Dios, y ya que debemos de presentar nuestros cuerpos delante del Señor,
Tendríamos que preguntarnos, hermanos, de todo corazón, y les animo a la reflexión una vez más. Lo que comemos y lo que bebemos está regulado por la clara conciencia de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En otras palabras, ¿somos conscientes de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo hasta el punto de ser regulada nuestra alimentación y lo que bebemos por causa de eso? Y de verdad, yo soy el primero que levanta la mano y digo, no, yo peco de eso. E incluso debo disculparme delante de algunos de ustedes, porque en algún momento también he dado un mal testimonio en este aspecto. Y beber soda, y comer chocolates y hamburguesas, y qué rico, ¿verdad? Y todo está muy bien. Pero hermanos, de verdad, una vez más, deberíamos nosotros tener conciencia de que si somos templo del Espíritu Santo, nosotros deberíamos regular lo que comemos y lo que bebemos. Y en segundo lugar, hermanos, si consentimos a nuestro cuerpo, dándole libertad para todo lo que deseemos comer o beber, si realmente lo consentimos, al final nos daremos cuenta de que cada vez resulta mucho más difícil mortificar otros aspectos pecaminosos de nuestra vida. Si no sabemos ni siquiera controlarnos en el comer y en el beber, no vamos a poder controlar otro tipo de pecados. Hermanos, el hábito de ceder invariablemente a los deseos de comida y bebida se extenderá a otras áreas también de nuestra vida. Si no podemos decir no cuando se nos despierta un apetito exagerado por algo, nos resultará difícil decirle que no también a los pensamientos lujuriosos que puedan venir. Si yo no soy capaz de decirle que no a un apetito exagerado que surja en mí, tampoco voy a poder decir no a un apetito lujurioso exagerado que pueda presentarse, porque no tengo esa capacidad, no me he ejercitado en la piedad. Al final, hermanos, darle rienda suelta a nuestros apetitos en comida o bebida siempre va a estar relacionado con otros y con más evidentes pecados. Siempre. Déjeme ponérselo a través de un ejemplo escritural. Deuteronomio capítulo 21, versos 18 al 20, dice así: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde. ¿Cómo es? Contumaz y rebelde. O sea, en otras palabras, que se rebela contra los padres, que se rebela contra la ley de Dios, que no obedece, que vive en una completa impiedad e injusticia. ¿Sí? Esa es la idea. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, y mira lo que dice ahora, es glotón y borracho. ¿Se da cuenta? Los pecados de la glotonería, de la borrachera, los pecados de la holgazanería están íntimamente ligados, la palabra nos lo muestra, están íntimamente ligados a otros pecados que son quizá más evidentes, más visibles, y que pueden destruir a la persona. Así que, hermanos, si queremos tener éxito verdaderamente en la mortificación, en matar cualquier expresión pecaminosa que haya en nosotros, tiene que haber en nosotros una actitud diligente de obediencia en todas las áreas, incluyendo en el área de que somos templo del Espíritu Santo, que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que nosotros debemos no ser dados a la glotonería, no ser dados a la holgazanería, como lo dice la palabra del Señor. El teólogo y pastor puritano del siglo XVII, Thomas Boston, escribió la siguiente frase: los que quieren conservarse puros tienen que mantener sujeto su cuerpo, y esto puede requerir en algunos casos de una violencia santa. ¿Se da cuenta?
los que quieren conservarse puros tienen que mantener sujeto su cuerpo, y esto puede requerir en algunos casos de una violencia santa. ¿Qué significa eso de una violencia santa? Bueno, Jesucristo lo dijo con estas palabras: si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Si tu boca te es ocasión de caer, ciérrala. ¿Verdad? Esa es la idea. Nosotros debemos esforzarnos violentamente por la santidad en el Señor. Ahora, vuelvo a repetir, como lo dije la semana anterior, ser santo no es para ser salvo, sino que ser salvo me lleva a ser santo. Si es un producto de, no es algo que yo vaya a obtener, no, es un producto de. Salvación es igual a santidad. Yo soy salvo, entonces yo vivo en santificación. Es un fruto evidente que emana de una vida cristiana. Y si yo quiero ser santo completamente en toda mi vida, yo debo de tomar determinaciones santas, violentamente santas, porque el reino de los cielos es para los valientes, y solo los valientes lo arrebatan, dice el Señor Jesucristo. Es decir, solamente aquellos que de verdad están comprometidos a abandonarlo todo, a seguir a Cristo, a vivir en santidad, son aquellos que verdaderamente permanecen. Proverbios 23:2, un texto sumamente conocido. Yo lo voy a leer en una versión, la Nueva Versión Internacional, que dice: si eres dado a la glotonería, domina tu apetito. La Reina Valera dice: pon cuchillo a tu garganta, ¿verdad? La Nueva Versión Internacional dice: si eres dado a la glotonería, domina tu apetito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debo yo de dominar mi apetito? Un poco más adelante, el mismo proverbista lo dice, el verso 21, dice Proverbios 23:21: porque el borracho y el glotón caerán en la miseria, y el sueño, es decir, el ser un perezoso, el ser un holgazán, los vestirá de harapos. Ahora, estos no son promesas, ¿verdad? Estos son proverbios. ¿Qué es un proverbio? Es sabiduría, lo que implica que si nosotros queremos ser sabios en la vida, debemos hacer caso de estas verdades. Si tú eres dado a la glotonería, domina tu apetito. ¿Por qué? Porque el borracho y el glotón caerán en la miseria, y el sueño los vestirá de harapos. Ahora, dentro de este punto, yo quiero apretar un poco más esta situación, quiero apretar un poco más el concepto, porque dentro de este punto de darle rienda suelta a nuestros deseos o apetitos carnales, Pablo también agregaría algo más. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y cuáles son los apetitos terrenales? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahora bien, si nos damos cuenta en este texto, junto con los pecados del cuerpo, como pueden ser la inmoralidad, la impureza, esos malos deseos, ¿verdad?, esas pasiones desordenadas, Pablo agrega el pecado de la avaricia. ¿Se da cuenta usted de eso? O sea, dentro de todo eso está la avaricia. Y si bien es cierto, hermanos, que la avaricia se define literalmente, según el diccionario, como el amor al dinero, ¿sí? Así se define avaricia. Avaricia es amor al dinero. Mucho más a menudo de lo que pensamos, hermanos, la avaricia se manifiesta en lo que llamamos comúnmente materialismo. Yo no necesito ser un avaricioso extremo, con un amor completo hacia el dinero, para que yo sea llamado un avaro, sino todo aquel que es materialista también, en términos generales, al final es avaricia, es idolatría. ¿Por qué? ¿Por qué es idolatría la avaricia? Porque, hermano, cuando yo quiero tener más y más y más, mi Dios y el centro de mi vida son las cosas, no es Dios Padre, y por lo tanto es idolatría. Yo estoy idolatrando el tener, estoy idolatrando el buscar más. Mi mente, como usted ve en esa imagen, mi mente está llena de cosas. Yo deseo querer cosas. Y, hermanos, de verdad, yo estoy muy seguro que ninguno de los que estamos hoy aquí, ninguno de los que están viendo la transmisión, estoy muy seguro que ninguno de nosotros desea
con todas las fuerzas de su corazón ser extremadamente rico. Ninguno de nosotros puede venir y decir, no, es que el anhelo más grande de mi vida y de mi corazón es ser un millonario, ser extremadamente rico. Probablemente ninguno de nosotros lo va a decir. Pero muy probablemente sí queremos todas las cosas bellas que el mundo que nos rodea considera importantes. Tal vez yo no quiero ser rico, pero sí me gustaría tener un auto mejor. Tal vez yo no quiero ser rico, pero sí quiero una casa más grande. ¿No es cierto? Tal vez yo no quiero ser rico, pero quiero un mejor atuendo, que quiero vestirme mejor. Quiero que el próximo año yo no esté vestido con las mismas ropas, que no tenga los mismos zapatos, que no use no sé, el mismo reloj, yo qué sé, el mismo estilo de pelo, quién sabe. Yo quizá no quiero ser millonario, pero quiero un mejor teléfono y un largo etcétera en la lista. Nosotros podemos ponerle un largo etcétera a esto, porque hermanos, si bien es cierto que de verdad probablemente como cristianos somos conscientes de esta realidad y decimos, yo no quiero ser multimillonario, esa no es mi deseo, no es mi pasión, pero en muchas ocasiones nosotros deseamos las cosas que no deben ser deseadas. Por ejemplo, pasamos por una tienda y una tienda de los tenis del momento y vemos unos tenis que están sumamente bonitos, los vemos y los queremos, ¿no es verdad? Y si podemos comprarnos, nos los compramos, y si no podemos, nos endeudamos, si de verdad los queremos, si los deseamos. ¿Se da cuenta, hermano, cómo al final esto también se puede reducir al tema del materialismo, lo cual es avaricia y lo cual es idolatría? Y la idolatría es el primero y más grande pecado, porque es el primer y gran mandamiento. Finalmente, hermanos, ese materialismo está en guerra, batalla constantemente contra nuestra alma de dos formas importantes. Y yo quiero que de verdad se vaya conmigo en todo esto que estamos hablando, porque quiero llegar nuevamente al punto de lo que estábamos hablando al principio, de la santidad del cuerpo. En primer lugar, hermano, el materialismo me lleva a batallar con mi alma de una primera forma, que es que nos hace sentir inconformes y envidiosos de lo que tienen los demás, lo cual es pecado. Yo quiero tener lo que tiene el otro hermano. Yo cómo desearía poder tener el vehículo que tiene este hermano, cómo desearía poder tener la casa que tiene este hermano, cómo desearía, incluso hay gente que llega al punto de decir, es que a mí mi mujer no me gusta, a mí me gustaría estar con la mujer del hermano. De veras, hay gente que yo sé de casos de gente que ha dicho eso. Pero en segundo lugar, y esto es lo más importante, y es parte del énfasis que estamos tratando de hacer el día de hoy. En segundo lugar, esta guerra contra nuestra alma nos lleva a consentir y darle rienda suelta al cuerpo, de modo que acabamos por hacernos blandos y perezosos, porque yo lo quiero tener todo y entonces lo tengo todo y le doy rienda suelta a mi cuerpo. Y hermanos, aquí está el gran conflicto, en esas últimas dos palabras que usted encuentra ahí abajo, blandos y perezosos. Ese es el gran conflicto, porque hacernos blandos y perezosos físicamente en nuestro cuerpo tiende a hacernos blandos y perezosos espiritualmente. Si yo soy blando y perezoso en mis apetitos corporales, entonces yo voy a ser blando y perezoso en mis apetitos espirituales. ¿Me sigue, hermano? ¿Vamos bien con esto? La flojera física siempre estará relacionada con la flojera espiritual. Siempre. Si yo soy flojo físicamente, seguramente yo soy flojo espiritualmente. Seguramente hay alguna deficiencia en mi espiritualidad. Porque, hermanos, cuando el cuerpo recibe atención excesiva y le damos rienda suelta al cuerpo, los instintos y las pasiones corporales dominan también nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y entonces ya no estamos sometidos al espíritu, sino que andamos en la carne. Y en muchos casos, hermanos, terminamos haciendo lo que no debemos hacer.
perdone, no lo que debemos hacer, sino lo que queremos hacer. Ahí está la cosa. En la mayoría de casos, cuando somos blandos y perezosos, cuando le damos rienda suelta a nuestra carne, cuando tenemos flojera física que termina en flojera espiritual, al final en muchos casos terminamos haciendo no lo que debemos hacer, sino lo que queremos hacer. ¿Me sigue con esta idea? ¿Y qué es lo que queremos hacer? Bueno, pues si por naturaleza somos pecadores, lo que queremos hacer por naturaleza es pecar. Es que ese es el problema. Si yo le doy rienda suelta a mi carne, y hermano, ¿se da cuenta todo lo que estamos hablando? Y que al final todo esto tiene que ver con simplemente el abstenernos de los alimentos, el tener cuidado de la comida que comemos, pero que al final todo esto puede terminar y desencadenar en pecado. Es por eso que tenemos que aprender, hermanos, a decirle que no al cuerpo. Tenemos que aprender a decirle que no a ciertos gustos materiales. Y tenemos que aprender a actuar por lo que no por lo que sentimos o queremos, porque engañoso es el corazón. Debemos aprender a actuar por lo que debemos hacer. ¿Y dónde descubro eso? En la palabra del Señor. Y hermanos, yo no necesito indagar mucho para saber que a todos, de manera general, no nos dan ganas de levantarnos por las mañanas más temprano para estar a solas con el Señor. Tampoco nos dan muchas ganas en muchas ocasiones de leer la Biblia constantemente y sistemáticamente. Yo no tengo que hacerle un examen a usted o a mí mismo para saber que nos es costoso, difícil levantarnos temprano para orar o hacer cualquier cosa que tendríamos que hacer como una disciplina espiritual. Yo estoy seguro de que así es. Ninguno se levanta por las mañanas de un salto y dice: ¡Woohoo! Voy a orar, aleluya. No. Yo estoy seguro que no es así. En la mayoría de casos es: ay, ya sonó la alarma, no quiero. ¿Sí o no? Así es. Es más, ¿quiere usted dormir en una noche, en medio de una noche de insomnio, donde usted tenga insomnio de verdad? ¿Usted quiere dormir plácidamente? Póngase a leer la Biblia. Sí. Empiece en Romanos 1. Va a llegar a Romanos medio cuando ya está dormido. ¿Es verdad o no es verdad? Es parte de eso, hermanos. Es por eso que nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestro cuerpo. Es por eso que nosotros debemos esforzarnos por someter nuestro cuerpo, por someterlo a servidumbre, en lugar de permitirle que sea nuestro amo y Señor. Yo debo presentar mi cuerpo a Dios en sacrificio vivo. Ya no me mando yo, me mandas tú. Y lo que tú quieras hacer con mi cuerpo, yo lo voy a hacer. Si me levanto a las 3 de la mañana a orar, si así lo he designado, lo he establecido, pues a esa hora me voy a levantar. ¿Me sigue, hermano? Ahora, en cuanto a este tema de la santidad del cuerpo, yo quiero simplemente terminar con algunos consejos que estoy seguro que nos van a servir a todos nosotros. Algunos consejos bastante prácticos. Y de verdad, tratemos esta semana de ponerlos en práctica. Y quizá la próxima semana nos pasamos un examen a la misma hora por el mismo canal, a ver cómo nos fue. Número 1, primer consejo: aprende a decir que no. Aprende a decir que no a algunas comidas, algunas bebidas que saben que no, que tú sabes que no van a ser saludables para ti, aunque te gusten mucho o sientas la necesidad. Aprende a decir que no. Es difícil, ¿verdad, hermanos? Es difícil, pero debemos decir que no. Si viene alguien con tal elemento que nos gusta mucho, ¿verdad? Frío, con escarcha ahí, ¿verdad? No voy a mencionar su nombre para no hacer publicidad. ¿Quieres? No, hermano. Voy a someter mi cuerpo. Aprendamos a decir que no. Y eso nos va a ayudar a controlar nuestros apetitos, para no llegar al punto de donde ya no podamos retornar y no podamos en alguna manera controlarnos en cuanto a la lascivia, la inmundicia, las concupiscencias, todos esos deseos. ¿Vamos bien, hermanos? Segundo consejo: algunas tentaciones se vencen mejor huyendo. Algunas tentaciones se vencen mejor huyendo. Mira, hermano, vamos a ir a un buffet a comer.
y tú estás batallando con el tema de la comida, te cuesta controlarte en el tema de la comida. Vamos a un buffet. Yo soy fuerte, aleluya. Yo voy a ir al buffet a comer ensalada. No, hermano. Si sabes, te conoces y dices, no, yo soy débil en eso, huye. Es mejor que salgas para no someterte a eso. Dice Proverbios 27:12. Dice: el avisado ve el mal y se esconde, o como le dijo también el apóstol Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huye, podemos huir. Tercer consejo. Dijimos, aprende a decir que no. Algunas tentaciones se vencen mejor huyendo. Tercer consejo: proponte hacer deporte de forma regular. Aunque no quieras, aunque no quiero, dijeran por ahí, o al principio parezca que no puedas, ¿verdad? Pero te ayudará también a mantener en control tu cuerpo. El simple hecho de hacer deporte. El predicador norteamericano Albert Martin, en su libro de predicación, él habla un poco acerca del pastorado y él da consejos a los pastores. Y él dice que en una ocasión le llamó un hombre, un pastor que llevaba pocos años en el pastorado, y le dijo: mire, pastor Albert, ya no aguanto más, estoy sofocado, me pesa demasiado el ministerio, me quiero retirar, ya no quiero nada, mi esposa no me quiere, mis hijos no me quieren, la iglesia no me quiere, ya las predicaciones no me vienen, pero una larga lista de problemas y problemas y problemas. Contra todo pronóstico, el pastor Albert Martin le dijo: mira, yo te recomiendo que hagas algo. Haz al menos 30 minutos de ejercicio todos los días. ¿Y qué tiene que ver? Le dijo: ¿y qué tiene que ver si estoy sofocado con el ministerio? ¿Qué tiene que ver que haga 30 minutos de ejercicio todos los días? Bueno, tú haz 30 minutos de ejercicio todos los días y en un mes me llamas de nuevo. Y el pastor Albert Martin dice: sigo esperando la llamada de aquel joven pastor, pero él continuó en su ministerio por muchos años más. Entonces muy probablemente hizo caso, hizo los 30 minutos de ejercicio. Hermanos, es increíble, pero es una realidad. Y yo creo que todos pecamos de este aspecto, porque por causa de el siglo en el que estamos viviendo, el sedentarismo se ha vuelto parte de nuestra costumbre. ¿Cómo vivimos? Bueno, de la casa al carro, del carro al trabajo, del trabajo al carro, del carro a la cama, y así seguidamente. Es bueno entonces detenernos para hacer deporte de forma regular. Cuarto consejo: procuremos no hacer planes por anticipado en busca de formas de satisfacer apetitos corporales. Ahora, esto no significa que, hermano, mañana nos vamos a juntar con los varones y vamos a ir a tomar un cafecito, ¿verdad? No es eso. O hermanos, vamos a reunirnos en McDonald's para comer, ¿verdad? Y ahí vamos a estar. No se refiere a eso. Se refiere a literalmente pensar en cuestiones que motiven o exageren nuestra glotonería, nuestra holgazanería de manera pecaminosa, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo en Romanos 13:14: no proveáis para los deseos de la carne. Es muy claro, ¿no es cierto? No proveáis para los deseos de la carne. Ahora, le pongo varios ejemplos para que entendamos. Procurar no hacer planes por anticipado para satisfacer apetitos corporales sonaría algo así: ala, hermano, el viernes ya lo tengo todo preparado, nos vamos a forrar en la cena, vamos a comer hasta que nos salga la carne por los oídos. Eso es anticiparse a hacer algo que no va a terminar siendo correcto. O, por ejemplo, el sábado tengo descanso, el sábado voy a descansar todo el día, me voy a tumbar en la cama, voy a ponerme la tele y me voy todo el día a poner series de televisión. Eso es premeditar el pecar. Entonces procura no hacer planes por anticipado para pecar. Otro ejemplo:
que es mucho más simple y más sencillo, más práctico para todos nosotros. De pronto íbamos al supermercado mañana y vamos de compras y vemos galletas con chispas de chocolate y agarramos 4 paquetes así grandes de galletas con chispas de chocolate y la metemos al carrito de compras. 4 cajas. Hermano, eso es hacer planes por anticipado para satisfacer mis apetitos corporales. Porque no es lo mismo ir a la tiendita y comprarte tu galletita una vez cada 3-5 días, ¿verdad? Que llevarte 4 cajas que tú sabes que tarde o temprano te las vas a acabar, ¿verdad? Así que procuremos no hacer planes por anticipado en busca de formas de satisfacer nuestros apetitos corporales. Otro consejo: si tenemos debilidad por algún tipo de comida en particular, como dulces, golosinas, bebidas gaseosas o algún tipo de comida por ahí, tratemos de, y ahí cambia, ¿verdad? Cambia la situación, tratemos de hacer planes por anticipado para no comer algunas de esas cosas. O sea, el punto anterior es: no hagamos planes para satisfacer nuestros apetitos. Y este otro punto es: ahora sí, tratemos de hacer planes por anticipado. ¿Para qué? Para no comer de esas cosas que de alguna manera nos digamos que son comidas en las que nosotros somos débiles. Por ejemplo, yo sé, voy a ir a comer a casa de el hermano fulano, mengano o perencejo. Yo sé que el hermano fulano, por mi trayectoria, seguramente me va a tener preparada una Coca-Cola. Mentalmente me puedo yo preparar, planificar el número 1, venir y decirle que no en el momento, o anticiparme mucho más y decirle: mire, hermano, hoy que vaya a almorzar a tu casa, por favor, no me tengas la Coca-Cola, estoy tratando de cuidarme, ¿verdad? Ya saben, hermanos, por favor, palabra del Señor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vamos bien, hermanos? Si tenemos debilidad por algún tipo de comida, tratemos de hacer planes por anticipado para no comer algunas cosas. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Hablando del materialismo, un consejo: identifiquemos si en nuestra vida estamos siendo materialistas y tratemos de evitar esas conductas. Por ejemplo, pongamos un ejemplo sencillo. Para los padres, nosotros que somos padres, no podemos decirle a uno de nuestros hijos que no sea materialista o que ponga su mirada en las cosas de arriba, si todo el tiempo estamos diciéndole que nos gustaría tener alguna cosa mejor, o si nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Yo no puedo decirle a mis hijos: miren, ustedes tienen que poner su mirada en las cosas de arriba, pero yo no estoy satisfecho. O sea, yo quiero tener algo más. O sea, yo quiero tener, hay algo que, no sé, yo quiero satisfacerme con algo más. Quiero algo más siempre. No, yo no puedo vivir así. Yo entonces puedo identificar con eso que yo estoy teniendo una conducta materialista. Ahora, hermanos, si no puedes identificarlo por ti mismo, que probablemente eso sea lo que ocurra, porque la mayoría de nosotros, hermanos, siempre somos muy buenos diciendo antes que reconociendo. Entonces, si yo no soy bueno para identificar en mí conductas materialistas, ¿qué puedo hacer yo? Le puedo pedir a otra persona que me ayude, especialmente a nuestro cónyuge, si estamos casados, sino a nuestros hermanos o a nuestros padres. Mira, ¿tú crees que yo estoy siendo materialista? Y si nos dice que sí, no saquemos las uñas, las piedras, las garras, las ondas y todo lo demás, ¿verdad? Sino reconozcámoslo y con la intención de arrepentirnos y decirle al Señor: ayúdame, ayúdame, porque yo no quiero que eso me domine. Yo no quiero que eso sea mi ídolo de manera particular. Otro consejo, y ya vamos a ir cerrando este tema. Otro consejo más: procura realizar un día de ayuno. Santo Dios. Procura realizar un día de ayuno, cuando menos una vez a la semana, o si lo quieres alargar más, cada 15 días. Pero procura hacerlo con la intención de, en primer lugar, acercarte a Dios en oración, en lectura de la palabra, pero también con la intención de someter tu carne.
Porque tú sabes que mientras tu familia, mientras otros están comiendo, tú estás aquí, apartado de la comida, porque la comida no te domina y estás orando. Estás pidiéndole al Señor que quieres más de Él, más de su presencia. ¿Ves cómo sustituyes tu ídolo? Dejas de hacer de la comida un ídolo y empiezas a hacer de Dios el centro de tu vida. Ahora, puede ser que también de tanto en tanto nosotros debamos hacer ayunos de teléfono, por ejemplo, porque el teléfono nos puede volver obsesivamente compulsivos en nuestro desenfreno carnal. Lo necesitamos. Hermano, si tú te examinas a ti mismo y te das cuenta de que tú te dedicas, ¿cómo le llaman a eso? Hacer, subir eso, scroll le llaman, ¿sí? Scroll. Si tú te pasas haciendo scroll, agarrando el dedito y subiendo ahí, viendo publicaciones y para arriba y para arriba y para arriba, si te pasas scrolleando tu teléfono más de 30 minutos, tienes un problema. Es un severo problema. Si lo primero que haces por la mañana es consultar tu teléfono, lo último que haces al dormirte es consultar tu teléfono. Si estás hablando en una conversación y sin qué ni para qué, ni habiendo recibido un mensaje, sacas tu teléfono para verlo, entonces te recomiendo que hagas un ayuno. Ayuna de teléfono. Arráncalo de ti. Es bueno de tanto en tanto hacer un ayuno también de teléfono. Y en cuanto al tema del ayuno, daremos más detalles la próxima semana, porque será el tema del cual hablaremos el próximo miércoles. Estaremos hablando un poco del ayuno. Vacío el próximo miércoles, ¿verdad? Hablaremos un poco acerca del ayuno, así que le invito para que pueda estar ese día. Y en último lugar, hermano, yo creo que no solamente es un buen consejo, sino también es el centro de nuestra vida. En último lugar, recuerda, todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Eso debe ser el recuerdo que domine nuestra mente en todo lo que hagamos. El apóstol Pablo dice, y yo creo que aquí lo aplicamos muy bien a este tema que estamos hablando, 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermano, cada una de nuestras conductas, especialmente las alimenticias también, según este texto, deben estar movidas por si glorifican a Dios o no glorifica a Dios. ¿Glorifica a Dios que yo haga esto? ¿Glorifica a Dios que yo haga esto? Porque, hermanos, a veces solamente nos disponemos al escrutinio de la palabra o al examen de la palabra cuando se trata de cosas que tenemos dominadas. ¿Glorifica a Dios que vaya a la iglesia? Sí, aleluya, glorifica a Dios. Y aquí estoy sentado en la banca de la iglesia. Pero ¿y qué tal ese tremendo puyazo así que te comiste el día de ayer? ¿Glorifica al Señor eso? ¿Glorifica al Señor la gula? ¿Glorifica al Señor el exceso en la alimentación? ¿Glorifica al Señor el que sin qué ni para qué vayas a la tienda y estando satisfecho en tu alimentación, pero vayas a comprar alimentos de bolsita desechables para que tú los traigas a la casa y empieces a comer y a comer y a comer como un obsesivo compulsivo de la comida? ¿Glorifica al Señor eso? De verdad, y yo no estoy haciendo una publicidad nefasta, ¿verdad?, en contra de las empresas de fritos y de todo ese tipo de cosas, pero glorifica al Señor que nosotros estemos constantemente comiendo frituras todo el tiempo. Cada uno examínese a sí mismo y veamos si realmente lo que hacemos glorifica o no glorifica al Señor. Y hermano, de verdad, yo no quiero caer en una especie de legalismo, de venir y decir, en esta iglesia ya no vamos a tomar Coca-Cola porque es pecado. No, eso sería legalismo. Eso sería un legalismo. Y eso sería un legalismo hipócrita, porque yo mismo disfruto de tomar un vaso de Coca-Cola. Ahora, lo que yo estoy tratando de decir es que nosotros definamos nuestra vida por un bien más grande. Hacer eso que hago glorifica al Señor. Deleitarme yo en eso glorifica al Señor. Por ejemplo, yo escuché en una ocasión a un predicador que tenía problemas con las bebidas gaseosas, con la Coca-Cola. Y este predicador dijo que él se toma un vaso de Coca-Cola a la semana porque le gusta. Entonces él dice, bueno, a mí me gusta,
y yo quiero pues disfrutarme de un vasito de Coca-Cola, así que el fin de semana, durante una de las comidas, ya sea el sábado o el domingo, yo disfruto de un vaso de Coca-Cola. Es un ejemplo, ¿verdad, hermanos? Entonces, de la misma manera, nosotros yo creo que deberíamos de anteponer el hecho de la gloria de Dios, de glorificar su nombre a través de nuestros cuerpos en sacrificio vivo por encima de cualquier otra cosa. Vuelvo a repetir, esto no tiene nada que ver con el legalismo. Nadie le está diciendo a nadie que es pecado si usted se come un puyazo, es pecado si usted sale de aquí y se va a comer una hamburguesa en la hamburguesería de la esquina. No es pecado. Sin embargo, volvamos a considerar, glorifica al Señor. Finalmente, hermano, creo que esto nos da muy fuerte a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Lo que hemos hablado hoy creo que es una estocada en nuestra carne, a cada uno de nosotros. Pero hermanos, Dios espera que asumamos la responsabilidad correspondiente para controlar nuestros deseos corporales. Y de verdad, no podemos lograrlo por nuestras propias fuerzas, porque esos deseos son muy fuertes. Y esas imágenes que poníamos hace un momento son imágenes que están desarrolladas con el fin de hacernos deleitarnos en ese deseo. ¿No es cierto? Así que es muy fuerte. Pero hermanos, aun cuando nosotros no podemos lograrlo solos, es posible lograrlo. Es posible lograrlo. Es posible vencer la glotonería, la pereza, la pérdida de tiempo. Es posible vencer todos esos malos hábitos que pueden haber en nosotros. Es posible vencerlos. ¿Cómo? A través de la dependencia del Espíritu Santo. Y yo termino de nuevo con el texto que leíamos hace un momento de Gálatas. Gálatas 5:16 dice el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y vimos esa segunda parte: no satisfagáis los deseos, la epitumia, ¿verdad? Los sobredeseos de la carne. Pero curiosamente, y es interesante, hermano, curiosamente, la manera de no satisfacer los deseos de la carne, según el apóstol Pablo dice, es ¿cómo? ¿Qué es lo contrario a satisfacer los deseos de la carne? Andad en el Espíritu. Dice, andad en el Espíritu y entonces así no vais a satisfacer los deseos de la carne. Ahora, mucho más curioso no es solamente el hecho de que eso sea lo que contrarreste los deseos de la carne, el andar en el Espíritu, sino mucho más curioso me parece el término que Pablo utiliza en el original para la palabra andad. El término es andad en el Espíritu. El término que utiliza es peripateite, que viene de la palabra peripateo. Tal vez eso no nos ayuda mucho, pero curiosamente, hermanos, en la cultura helenística, es decir, la cultura asociada a los griegos y a los romanos, especialmente en la filosofía, en la cultura helenística habían escuelas de aprendizaje donde los alumnos aprendían de sus maestros de una forma muy particular. Una de las escuelas de pensamiento filosófico donde se adiestraba a los alumnos fue llamada la escuela peripatética. ¿Se da cuenta de eso? La escuela peripatética. La palabra peripatético viene de la palabra peripateo, de la cual también sucede nuestra palabra peripateite, que es andad. ¿Y qué era la escuela peripatética? La escuela peripatética era donde el maestro iba adelante, como se ve en esa foto, el mayor iba caminando, iba adelante, y el alumno iba atrás o a un lado aprendiendo las palabras del maestro. ¿Se da cuenta lo que está diciendo Pablo aquí en este texto? Según Pablo, hermanos, como cristianos, nosotros estamos en una escuela de aprendizaje. Nosotros aprendemos en nuestro peregrinaje y debemos caminar detrás de nuestro maestro que nos está enseñando. Y ese maestro es el Espíritu que va acompañándonos a cada uno de nosotros. De ahí es que el apóstol Pablo diga, andad en el Espíritu, o participen ustedes de esta escuela de aprendizaje que está dirigida por el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, Jesucristo mismo nos dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a la verdad. ¿Y qué es la verdad? Su palabra.
Así que cómo nosotros somos guiados en ese aprendizaje peripatético, andando, caminando en torno al Espíritu Santo, ¿cómo? A través de la palabra. ¿Me siguen en esto, hermanos? En otras palabras, para hacerlo más sencillo todavía, ¿quiere usted no satisfacer los deseos de la carne? Perfecto, usted tiene que andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es vivir todo el tiempo siendo instruido, enseñado y discipulado por la palabra del Señor, que fue dada por el Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo, y que como vimos la semana pasada también, si usted recordará, por eso vimos ese tema la semana pasada, Él fue el que inspiró la palabra, para que ahora nosotros leamos la palabra, y a través de lo que hemos leído en la palabra, Él llena nuestro corazón o ilumina nuestro corazón a través de la palabra, para que nosotros podamos aplicar la palabra. Esa es la obra peripatética. Esa es la enseñanza, la instrucción en la que nosotros andamos con el Espíritu. Así que, hermano, llénate de la palabra del Señor. ¿Quieres abandonar esos deseos carnales y pecaminosos que combaten contra ti todos los días? Abrázate a la palabra del Señor. Camina junto al Espíritu. Anda en esa instrucción juntamente al Espíritu. Y yo quiero terminar animándote con estas palabras. Seguramente en esta santidad del cuerpo, seguramente vamos a fracasar muchas veces. Wow, qué ánimo. Son palabras de ánimo. Vamos a fracasar muchas veces, pero debemos perseverar diligentemente, porque, hermanos, el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Así que esa es nuestra confianza. Estamos confiados en el Señor.